Ahí. Buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Una bendición poder seguir trayendo la palabra desde este altar. Es una mañana gloriosa, poderosa, como todas las veces que Dios nos da esta oportunidad. Quiero bendecir a toda la iglesia amada de Vida en Jesús, allá en sus hogares, sabiendo que del otro lado están compartiendo unidos en el mismo espíritu, con el mismo gozo, con la misma alegría, a pesar de que no estamos en forma presencial, pero sabemos que la palabra va a llegar a sus hogares. Eso es lo más importante. Y aceptando la voluntad de Dios, aceptando estos tiempos, cuidándonos, pero de algo sí sabemos y estamos seguros que la palabra de Dios sigue vigente y sigue corriendo. Hoy es un día donde la palabra a través de cada siervo, sierva de Dios, ministro, va a seguir corriendo. Necesitamos la poderosa palabra de Dios. Nosotros realmente estamos más que agradecidos al Señor, que a pesar de las limitaciones que tenemos, sabemos que tenemos fuerza para seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos que seguir haciendo la obra, hermanos. Esa es la gran comisión que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Por los medios que en este momento podemos usar, ya sea virtualmente, en forma de la radio y todos los medios que el Señor nos quiera dar. Yo los bendigo grandemente y espero que esta palabra que el Señor ha sembrado en mi corazón y ha venido muy fuerte, sea de tanta bendición y de tanto crecimiento como lo fue para mí. Y yo este mensaje le puse: el Señor quiere despertar nuestro espíritu. ¿Y por qué le puse este título? Porque así lo dice la palabra en el libro de Ageos. Y me puse a meditar que ante las situaciones críticas que se están viviendo, las grandes adversidades, las grandes luchas que nos tocan vivir, puede ser que vengan a nuestra vida con mucha fuerza pensamientos de temor, pensamientos de duda, pensamientos de querer paralizar nuestro espíritu, y empiezan las preguntas: ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué yo, siendo cristiano, me pueden estar pasando ciertas adversidades? Es decir, en momentos de crisis, siempre en nuestra mente, en nuestra alma, se van a generar esas dudas. Pero nosotros no nos podemos olvidar que el Señor tiene planes de bien, que el Señor nos ha prometido desde la fundación del mundo, que nos ha traído a esta tierra, a su reino, con un plan y un propósito. Entonces, nada nos puede desviar de la voluntad de Dios, porque todo en las manos del Señor tiene un propósito. Y el Señor en estos tiempos quiere despertar nuestro espíritu. ¿Por qué el Señor nos quiere despertar? Porque hay un pueblo que está dormido, hay un pueblo que vive en letargo, y no solamente está ocurriendo ahora. Evidentemente el Señor lo viene hablando desde la antigüedad, porque en otros tiempos también han tenido situaciones de crisis y el pueblo ha aflojado. Entonces el Señor siempre viene con un profeta, con un siervo de Dios, a animar a la iglesia, levantar a la iglesia. Necesitamos que la palabra de Dios siga levantando al pueblo de Dios. Y así como lo hizo con el pueblo de Judá, el Señor hoy quiere hablar a la iglesia de Jesucristo. En Ageo 1:14, el Señor le dice al pueblo: despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Evidentemente, este pueblo que había permanecido en cautiverio, se le da la oportunidad de poder regresar a Jerusalén, a reconstruir
otra vez el templo. Pero la realidad que empezaron, pero nunca terminaron. ¿Y por qué? Y por las desavenencias, por la oposición de los samaritanos, de los vecinos, y del gran conflicto que siempre se levanta cuando uno quiere emprender algo para la obra de Dios. El enemigo sabe de qué manera muchas veces trastocar nuestros sentimientos, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos para detenernos. Y este pueblo le había venido un letargo espiritual, se habían cansado y bueno, y en vez de seguir construyendo la casa del Señor, se empezaron a construir sus casas. Querían hermosearla, querían seguir construyendo en sus casas, es decir, tenían sus prioridades confundidas. Y en este tiempo está pasando lo mismo. Hay muchos cristianos que tienen su prioridad confundida. Desgraciadamente, ellos, en vez de poner al Señor en primer lugar, pusieron en primer lugar sus prioridades, sus necesidades. Entonces, me puse a pensar que si este pueblo puso sus posesiones materiales y sus trabajos en primer lugar, hoy en día a lo mejor el pueblo de Dios, entre tantas actividades que tiene y entre tanto trabajo secular, quisiéramos saber en qué lugar de nuestra agenda diaria está el Señor. Porque si el Señor en la agenda del cristiano no está en primer lugar, y en primer lugar solamente están las actividades, las preocupaciones, la cosa no va a funcionar, porque es así. Entonces, Ageo viene con un mensaje diferente, y el mensaje es de alentarlos. El mensaje es de, tienen que seguir la obra, porque hoy en día está todo parado, pero la obra de Jesucristo tiene que seguir vigente. No nos podemos distraer, no podemos caer en la apatía, y nada menos que en la apatía espiritual. Porque lo que más importa entre el Espíritu de Dios en nuestras vidas y el espíritu del trabajo cotidiano, siempre el Espíritu de Dios tiene que ser la prioridad. El Espíritu de Dios es el que nos levanta, el que nos da el gozo, el que nos da la fuerza, es su Espíritu. Entonces, el Señor veía que se habían olvidado de sus propósitos y de las prioridades que el Señor le había demandado en su tiempo. Entonces, ellos perdieron el entusiasmo por la obra del Señor. Y me puse a pensar, qué tremendo cuando uno pierde la visión, pierde el propósito del cual el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a edificar su casa. El Señor nos ha llamado a ser colaboradores de su obra. El Señor nos ha llamado a ser esas piedras vivas que tienen que edificar la casa de Dios. Tenemos que seguir edificando, alentando al necesitado, alentando al caído. Esa es la gran visión. Entonces, nuestro espíritu siempre va a ser más importante cuando está aferrado a Dios que el estado material, hermanos. Las cosas materiales van y vienen, pero el crecimiento y la cercanía con Dios es lo más poderoso que nosotros podemos tener. El verso 14 dice que Él despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. Dice que despertó. Entonces me puse a buscar esta palabra, el término despertó, se traduce de una palabra hebrea que significa ur. Y esta palabra, despertar, ur, significa remover, provocar, avivar, mover, activar. Es decir, el Señor lo que quiere despertar en nosotros un movimiento diferente. Quiere activarnos a la obra, quiere que podamos empezar a resurgir haciendo cosas que nunca antes habíamos hecho. Tenemos que despertar. Hoy en día se están escuchando muchísimos mensajes,
Y todos es para avivar al pueblo, alentar al pueblo. ¿Y por qué el Señor envía estas palabras? Porque hay un adormecimiento, un letargo espiritual, hay un conformismo. No es solamente escuchar una prédica de un jueves a un domingo, es todo el tiempo estar buscando que nuestro espíritu se avive, que nuestro espíritu pueda renacer a cosas nuevas, porque en este tiempo de pandemia, lo que quiere hacer Dios es sembrar un espíritu nuevo. Ya es un nuevo mensaje, ya es una nueva oración, ya es un nuevo andar con Dios. Ya no tenemos la mente tan tranquila como antes. Ahora viene un cambio de prioridades, porque la gente se acomodó y está pensando cómo salir cada día y cómo poder zafar de esto, zafar de lo otro, pero el Señor quiere que nosotros sigamos con la visión en el plan que Él trazó para nosotros. Entonces el Señor, a través de esta palabra, despertar, le dice el verso 13, ¿por qué le llama la atención a despertar? Hoy en día el Señor está llamando a este pueblo a que pueda ponerse de pie y despierte. Abra sus ojos al panorama que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque el Señor dice en el verso 13, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y si Él está con nosotros, nos tenemos que despreocupar de aquellas cosas que nos quitan el tiempo para que Dios sea la prioridad, el número uno en nuestras vidas. A veces estamos tan embotados, hacemos tantas cosas, vamos de aquí para allá y al Señor le damos el tiempo que nos sobra. Y es al revés. Para que funcione nuestra vida espiritual, para que funcione nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, lo primero es Dios. Cuando lo primero es Dios, despreocúpate, porque Dios se va a encargar, porque lo dice la palabra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor, no importa la situación. Y esta palabra realmente me tocó el corazón, porque el espíritu tanto de Zorobabel, como de Josué, como el pueblo, si tenía que despertar, es porque estaba quieto, es porque estaba adormecido, es porque estaba estancado, estaba inactivo, sin voluntad de hacer la obra de Dios. Cuando a usted le dicen despertar chiquito, es porque estás dormido. Cuando a usted le dicen pará, le ponen un freno, es porque vas muy acelerado con las cosas del mundo y no te detienes en las cosas de Dios. Y esa es un arma sutil del enemigo. Entonces le dice, despertá porque yo estoy contigo. Entonces, a veces, más en este tiempo, es muy fácil caer en el adormecimiento, caer en la pasividad y olvidarnos de la palabra, olvidarnos de la oración, olvidarnos de la comunión, olvidarnos del compromiso por el cual el Señor nos ha llamado, hermano. Sin el Señor no somos nada. Si el Señor no pone sus ojos sobre nuestra vida, estamos perdidos, hermanos. Más que nunca tenemos que estar despiertos, porque el enemigo lo único que busca es esto. Si caemos en el adormecimiento, nos va a desviar realmente de lo que Dios ha preparado de antemano por nosotros. Efesios 2:10 lo dice, hermanos. No vamos a hablar nada de este altar que no esté respaldado por Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es decir, hay obras, hay planes divinos, hay oportunidades que van a venir para su pueblo que se mantiene fiel en este tiempo, que no se ha dormido, porque somos hechura del Señor. Desde la fundación hay planes y propósitos y tenemos que aprender a disfrutarlos. Ahora mire, el Señor nos pide que sigamos caminando, que sigamos adelante, que sigamos construyendo su reino. ¿Sabe por qué? Porque los recursos del Señor son infinitos, hermanos. Nosotros limitamos la mano de Dios. Nosotros le ponemos muchas veces obstáculos a los planes de Dios.
Queremos llegar primero que Dios, lo queremos hacer a nuestra manera y no consultamos. Y nos olvidamos que los planes del Señor van a ser mejores que los nuestros. Pero ¿por qué Ageo, que era la voz de Dios, que era el mensajero de Dios, por qué insta al pueblo a volver a comenzar la obra? Se habían desmoralizado. Ellos habían quedado con el templo anterior. Pensaban que este templo no lo iban a construir. Y así nos pasa muchas veces. Pensamos que lo que ya tuvimos era mejor, que no vamos a tener oportunidad, porque antes teníamos más libertad, porque antes teníamos más tiempo. No, hermanos. Si el Señor está permitiendo este encierro, sabrá que también podemos seguir haciendo la obra a su manera. Él no está ajeno. Pero mire qué cosa más maravillosa. Ageo 2, 4 y 5. Estos hombres pusieron la palabra en acción. Y cuando uno pone la palabra en acción, suceden cosas extraordinarias, hermano. Cuando uno escucha un mensaje, cuando uno escucha una profecía, cuando uno escucha un sermón, es porque Dios quiere captar tu atención y que esa palabra la pongas por obra. Y si tú la pones por obra, Dios va a hacer obras extraordinarias. Mire lo que dice Ageo 2, 4 y 5. Esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Sadac. Cobrá ánimo, todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor, y trabajá, porque yo estoy con vosotros. Esa es la palabra que hoy el Señor le dice al pueblo. Cobrá ánimo, esforzate, seguí trabajando, porque el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, dice la palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y el alma que encierra la voluntad, los sentimientos y las emociones, si está dormida, impide que nosotros podamos seguir trabajando, hermanos. Porque el alma muchas veces nos juega en contra. El alma es muy posesiva con los sentimientos, con la voluntad. Y si el enemigo logra que tu voluntad decaiga, eres presa fácil para él. Ahora mire qué cosa más maravillosa. Ellos habían atesorado el mensaje del profeta. Y cuando uno atesora una palabra, tiene que enfocarse en poder cumplirla. Señor, en esta mañana nos manda a despertar, a cobrar el ánimo, a cobrar la fuerza y a trabajar. Porque no hay nada más maravilloso que seguir levantando el templo de Dios, la obra de Dios. Nosotros somos templo del Señor. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros edifiquemos. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos restaurados. Esa es la voluntad de Dios. Dios no nos quiere ver tirado, ni amargado, ni afligido, ni enfermo. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del diablo que vino a matar, a robar y a destruir. La voluntad de Dios es que nosotros podamos levantarnos, porque Él es poderoso. Este es el año de la recuperación. Y esta palabra de poner acción en la palabra habla de que el Señor quiere restaurarnos, recuperar, restituir, sanar, reanimar lo que se ha destruido. Esto es el sinónimo de esta palabra. Esforzate, reavivate, despertá a una nueva visión que tiene Dios para tu vida. No te quedes en el letargo. El Señor viene hablando en cada palabra. Él está enviando su espíritu para levantarte ahí donde te encuentres. A lo mejor te estás lamentando, estás con tu ánimo derrotado porque te han pasado muchas cosas, porque a lo mejor no tienes trabajo, porque a lo mejor tienes un enfermo en tu casa. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, despierta tu espíritu. Si tu espíritu está atento a la voz de Dios, van a suceder cosas maravillosas. Ahora, si está dormido, si está distraído a la voz de Dios, la vida va a pasarte y no va a haber cambio. Los cambios vienen cuando uno está despierto a la voz de Dios, cuando uno le cree a Dios,
cuando uno realmente sabe en quién ha depositado su confianza. Entonces, el Señor viene a decirnos en esta mañana, es necesario poner a Dios en el primer lugar, hermano. Si tú pones al Señor en primer lugar, el resto de cosas, como dice la palabra, todo después va a venir por añadidura. Todo viene por añadidura. Pero si nosotros buscamos la añadidura y lo ponemos atrás al Señor, la añadidura se va a cortar. Entonces hoy el Señor te dice, en el verso 4, trabaja, esfuerza, cobra ánimo para seguir adelante. Levanta la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Dice el Señor, qué linda que es la palabra, hermanos, y se me va volando. Pero mire lo que dice acá el verso 7. Yo haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrán los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor. Porque mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Este es el plan de Dios. Todo es de Él. Todo es de Él. Nosotros solamente tenemos que buscarlo al Señor. Y vamos a ver que la gloria postrera, la gloria que el Señor tiene preparada para nosotros va a ser mayor que la primera si le creemos al Señor. Si realmente en esta mañana el Señor ha tocado tu corazón y a lo mejor te encuentras así, medio adormecido. Estás a lo mejor en una apatía espiritual. Ningún mensaje te llega, ninguna adoración te llega. No hay nada que te movilice. Despierta tu espíritu. Si estás así, que no estás sensible por nada, es porque tu espíritu está dormido. Y el Señor te dice en esta mañana, levántate, cobra el ánimo. El Señor todos los días me viene mostrando esto, hermano. Hay muchísima gente desanimada y el desánimo es un arma terrible que está usando el enemigo. Te quita la visión, te quita el poder ver más allá de lo que Dios ha preparado en medio de toda esta pandemia, hermano. Nosotros somos del pueblo de Dios que dice que somos más que vencedores, porque si el Señor venció, nosotros también vamos a vencer. Así que en esta mañana el Señor te dice, levántate, sacúdete de todo ese peso, de las preocupaciones, entrégaselas al Señor. Si tú le entregas tus cargas al Señor, Él lo va a hacer a la mejor manera, hermano. No a nuestra manera, sino a su manera, porque Él tiene planes de bien y no de mal. Que el Señor me los bendiga, que esta palabra sea la medicina que necesita escuchar su alma hoy y que Dios pueda renovar como el espíritu de estos hombres, reavivar el espíritu y cobrar ánimo. Que Dios me los bendiga grandemente, que tengan un hermoso domingo, disfruten la vida llena con Dios.